Queridos amigos, cada domingo la palabra del Señor ilumina nuestra existencia, incluso aquellos aspectos que muchas veces nosotros pensamos no tienen nada que ver con Dios. La realidad es que la palabra de Dios nos va enseñando poco a poco como todo, absolutamente todo lo que constituye nuestra vida tanto personal como familiar, como social, tiene que estar siempre dirigida totalmente por la palabra del Señor, por lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, lo que el Señor nos indica para que podamos realizar nuestra misión y nuestra tarea en el mundo. Por eso yo los invito a que hoy escuchemos de manera especial la palabra de Dios, que nos trae enseñanzas sumamente valiosas, muy importantes para todos y cada uno de nosotros. Escuchemos con mucha atención. Cuando uno termina de escuchar el Evangelio, esta parábola del administrador astuto, queda un poquito desconcertado. Le da a uno la impresión de que el Señor Jesucristo alaba precisamente un comportamiento inmoral, un comportamiento falta de ética. Por eso es importante el que nosotros tratemos de profundizar en la medida de lo posible en el sentido que tiene esta parábola. Empecemos haciendo una constatación. En el mundo en el que nosotros vivimos, la figura de este administrador astuto, de este administrador que usa sus mañas para salir adelante, no nos es extraña. Nosotros nos encontramos con que todos los días en el mundo en que vivimos hay artimañas y hay fraudes y hay engaños, y pareciera que en este mundo de la parte económica, en el mundo del dinero, en el mundo de la economía, todo se vale, como que todo es lícito. Y entonces incluso muchas veces nosotros alabamos a las personas que son capaces de hacer fraudes con inteligencia. ¿Por qué? Porque en el mundo indudablemente el dinero y el conseguir el dinero se ha vuelto una de las principales preocupaciones. Andamos tras el dinero. Parecería como que el dinero fuera lo único que nos interesara y nos importara. Y por eso entonces para conseguir el dinero parece ser que todo es lícito. Especialmente en Colombia, a raíz de todas estas situaciones terribles que hemos vivido del narcotráfico, esta como que es la ley imperante. Hay que conseguir dinero de cualquier manera, no importa cómo. La ética, la moral, las normas, los principios no valen absolutamente nada frente a ese deseo desmedido, frente a ese anhelo terrible verdaderamente de conseguir el dinero. Es una mentalidad que se ha ido metiendo profundamente en todo el país y que desafortunadamente ha ido dañando, ha ido corrompiendo todos los estamentos sociales. Ahí, indudablemente que la primera lectura de este domingo nos pone alerta. Nos dice que indudablemente no se puede en ningún caso ir contra los derechos fundamentales de las otras personas y que por lo tanto todo lo que tiene que ver con la economía tiene que ser a partir del respeto profundo de los derechos humanos. El profeta Amós denunció claramente en su época todos los abusos que se cometían contra los más pobres, las trampas en el comercio, las injusticias que se cometían en los salarios. El profeta Amós, muchos siglos, 9 siglos antes de Cristo, nos dijo con toda claridad cómo la justicia tiene que estar en el centro de nuestras relaciones con los demás, especialmente en el campo laboral, especialmente en el campo económico. Qué bueno que nosotros hoy escucháramos ese llamamiento que nos hace el profeta Amós y que en nuestra patria empezáramos toda una campaña de purificación de nuestras costumbres laborales, de nuestras costumbres económicas. Precisamente la corrupción ha sido uno de los grandes males que nos han caído encima durante los últimos años y es un cáncer que verdaderamente corroe toda la realidad social y la realidad económica del país. Por otra parte también nosotros sabemos claramente cómo en las relaciones laborales hay tremendos abusos contra las personas, especialmente contra los más débiles, contra los más pobres, contra los que menos pueden. Todo hacemos lo posible para no pagarles el salario justo, para recortarles prestaciones, para hacer que sus derechos sean violentados. Este es un primer mensaje que nos trae hoy la palabra de Dios. Tenemos que ser justos en el trato económico. Tenemos que lograr
que todo lo que tiene que ver en las relaciones con los demás en el campo de la economía estén dictadas por un respeto profundo a los derechos de los demás y por la búsqueda del bien común, es decir, por un deseo verdaderamente de que lo económico, las riquezas del país lleguen verdaderamente a todas las personas sin excepción y que no haya, por lo tanto, absolutamente nada que impida que sea justo el trato con los demás. Es que en realidad nosotros no somos dueños de las cosas, nosotros no somos dueños de la creación, somos simplemente administradores. Por eso, al final del Evangelio, el Señor nos dice que de verdad nosotros tenemos que probar que somos fieles administrando hasta las cosas más pequeñas, porque el Señor nos las ha dado precisamente para que esté en beneficio de todos los demás y por lo tanto para que se pueda verdaderamente crear un mundo de justicia, un mundo de solidaridad, un mundo de fraternidad. La parábola del Evangelio va muy claramente en ese sentido. Hay que ser astutos, no para hacer la trampa, sino astutos para que todos esos bienes que el Señor nos ha dado, todos los bienes de la creación, nosotros podamos administrarlos convenientemente para poder crear un mundo en paz, un mundo en el que no haya una sola persona excluida, una sola persona marginada, sino un mundo en el que podamos todos vivir teniendo todos acceso a nuestros derechos fundamentales y pudiendo también todos cumplir con nuestros deberes. Esto es esencialmente importante y nosotros los cristianos, los discípulos misioneros de Cristo, tenemos que dar un ejemplo muy claro en esto. Tenemos que saber administrar los bienes poniéndolos verdaderamente al servicio de los demás. Tenemos que hacer de este mundo un mundo igualitario, un mundo justo, un mundo solidario, un mundo verdaderamente fraterno. Pero hay una segunda enseñanza sumamente importante en este Evangelio y en estas lecturas de este domingo, y es aquello de que nosotros no podemos verdaderamente centrarnos en el dinero. El dinero no puede ser nuestro Dios. El Señor al final dice muy claramente, nadie puede servir a dos señores, porque ama al uno o detesta al otro, porque cuida al uno y descuida al otro. No podemos servir a Dios y al dinero. Esto puede sonar un poquito duro y un poquito difícil de comprender. ¿Cómo es eso que no podemos servir al dinero? Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir todo lo necesario para que el mundo se desarrolle, para que el mundo crezca, para que las economías de nuestros países sean prósperas? No, no se trata de eso. Se trata de poner las cosas en su lugar. Nosotros tenemos que buscar en primer lugar a Dios. Dios que es aquel que nos ha dado todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos. Por lo tanto, ese Dios infinitamente bueno, ese Dios infinitamente santo, que está con nosotros, que viene a nosotros y que permanentemente camina con nosotros. Él es la fuente única de nuestra felicidad, de nuestra vida, de todo lo que nosotros verdaderamente anhelamos. A Él hay que colocarlo primero. Y por lo tanto, todas las otras realidades, inclusive el dinero, pues son realidades secundarias que tienen que ordenarse para que nosotros podamos en esta vida servir verdaderamente a Dios y por lo tanto sirviendo a Dios haciendo que el dinero sirva para todos, que el dinero sea una causa de fraternidad y de solidaridad y no de injusticia y de desigualdad. Esto es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. El dinero es importante, el dinero es necesario, pero tenemos que saberlo utilizar. Sabemos perfectamente entonces que el dinero es secundario, que lo importante es amar a Dios, que lo importante es servir a Dios. Y no se ama a Dios y no se sirve a Dios, sino en la medida en que seamos capaces de utilizar adecuadamente el dinero en servicio de los demás. Todo lo que hemos recibido del Señor, absolutamente todo, tiene que estar al servicio de los demás. Es decir, tenemos que tener conciencia de que las cosas no nos pertenecen, no son solamente para nuestro provecho personal, sino que tenemos que ponerlas siempre al servicio de los demás, para buscar el bien común, para la construcción de ese mundo que Dios quiere que nosotros construyamos, que es el mundo de la justicia y de la paz. Por eso, en este domingo, queridos hermanos, la liturgia, la palabra de Dios que acaba de ser proclamada, nos invita a una revisión profunda de nuestra mentalidad, de nuestras actitudes,
de nuestras metas, de nuestros propósitos en la vida. Porque si no estamos nosotros muy atentos a ver qué es lo que está ganando el primer puesto en nuestra vida, podemos de pronto darnos cuenta de que hemos dejado a Dios totalmente del lado y que entonces nuestra vida no está sirviendo verdaderamente para los demás, sino que es una búsqueda egoísta de nosotros mismos y un buscar solamente aquello que nos conviene y que nos gusta. Y por lo tanto, fácilmente caemos en la injusticia y en la violencia. Eso nosotros lo podemos constatar todos los días, precisamente analizando lo que sucede alrededor nuestro. Por eso es sumamente importante el que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, empecemos a evaluarnos, empecemos a confrontar lo que la palabra nos dice y lo que nosotros hacemos, lo que la palabra nos dice y lo que nosotros pensamos, lo que la palabra nos dice y lo que nosotros queremos. Que esta palabra de Dios hoy venga a iluminarnos, a fortalecernos, a conducirnos, para que nuestra vida sea una clara manifestación del amor de Dios hacia todos y cada uno de nuestros hermanos, y de esa manera contribuyamos a la construcción de un mundo más justo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.